¿Cómo entran en contacto las actitudes lingüísticas en el aula de San Fernando del Valle de Catamarca? Es un colla o habla chollano son algunas de las expresiones peyorativas utilizadas por los estudiantes adolescentes cuando intentan calificar la forma de hablar de un compañero que se aleja del estándar. Las hemos escuchado en distintas situaciones comunicativas en el contexto escolar y hoy nos interesa saber si la representación lingüística negativa que los adolescentes catamarqueños suelen traslucir es consecuente con un escaso abordaje de la diversidad en el aula. Por esto, en este trabajo, nos detendremos a reflexionar desde un enfoque sociolingüístico qué lugar ocupa la noción de actitud lingüística en el ámbito educativo de la capital catamarqueña, sin perder de vista que en los núcleos de aprendizajes prioritarios vigentes en Catamarca se da lugar a la variación lingüística en la materia lengua y literatura. Estos se basan en los postulados de la nueva gramática de la lengua española y consideran que la norma tiene carácter policéntrico. Los lineamientos son inclusivos, se ocupan de la diversidad desde una perspectiva sociolingüística. La variedad lingüística en el aula desde la perspectiva del docente. Nos interesa enfocarnos en el aula concreta. Para esto tendremos en cuenta una serie de entrevistas realizadas en el año 2019 a profesores que actualmente ejercen la docencia en espacios curriculares tales como lengua y literatura, latín y cultura latina, filosofía, geografía, inglés, ética, ESI, entre otros. La mayoría de los docentes entrevistados reflejan una actitud lingüística positiva respecto del uso que los adolescentes hacen de la lengua. Coinciden en la idea de que los alumnos son creativos y adjudican este rasgo a su fuerza social transformadora y transgresora. A su vez, sostienen que las diferencias lingüísticas que manifiestan los estudiantes en las distintas situaciones comunicativas son adecuadas, apropiadas y están determinadas por sus contextos y sus posibilidades culturales. Es importante resaltar que entre los entrevistados de menor edad, entre 25 y 33 años, no advertimos el empleo de términos tales como correcto o incorrecto u otros vocablos con matices negativos despectivos para describir la variedad de lengua empleada por los estudiantes. Y hacen hincapié en la idea de que es necesario no censurar, valorar y reflexionar sobre los distintos usos. Esto contrasta con los profesores mayores de 50 años que sostienen que los estudiantes reflexionan poco sobre la lengua, poseen vicios idiomáticos, no usan la lengua de forma correcta, no siguen la norma establecida, no utilizan vocablos cultos, usan en cambio términos vulgares o grotescos. En este contexto es necesario resaltar que los docentes más jóvenes, que tienen una actitud lingüística positiva respecto del uso de sus alumnos, han sido educados en contextos en los que se estudió y reflexionó sobre la diversidad, mientras que los mayores, que demuestran una actitud negativa, han estudiado en épocas en las que primaba una visión y una enseñanza tradicional sobre la lengua, en la que no había lugar para lo diverso. Por otra parte, en sus clases, los docentes usan un registro estándar combinado con un registro coloquial para acercarse al lenguaje de los alumnos, expresión que pone de manifiesto su visión sobre la informalidad de la lengua adolescente. Todos sienten libertad para dirigirse a los estudiantes, a excepción de un entrevistado que sostiene: prefiero utilizar el vos, pero la institución nos exige dirigirnos como usted. Esta afirmación deja ver que la escuela aún tiene un perfil conservador en relación con la lengua. Por último, los entrevistados mencionaron cuáles son los mecanismos lingüísticos que promueven violencia en la escuela. Cito: las sanciones que se emiten discursivamente en contextos escolares, la imposición de relatos legitimados por la historia de los vencedores, menosprecio verbal, represión o estigmatización discursiva. A su vez, transmiten que la violencia lingüística también puede ser generada por los estudiantes a través de la burla del que habla distinto, con distintos tipos de pronunciación, o tonadas o con términos regionales particulares, por ejemplo. Ante esta realidad, los profesores consideran que aceptar los usos lingüísticos es una manera de incluir. La inclusión lingüística requiere entender y atender los contextos y culturas diferentes, sostiene una profesora. Reflexiones como estas ponen de manifiesto que la lengua, como instrumento de convivencia, en términos de tuzón, está ganando terreno. La variedad lingüística en el aula desde la perspectiva del estudiante.
En esta segunda parte tendremos en cuenta las respuestas a un cuestionario realizado en el año 2020 a estudiantes de quinto año de la Escuela Secundaria Municipal Miguel Cané. En primer lugar, podemos decir que los alumnos identifican la diversidad lingüística y demuestran conciencia lingüística respecto de la variedad que eligen usar en cada situación comunicativa. Cito: "A diario utilizo el voceo", dice un alumno, "cuando interactúo con amigos, familia o conocidos, mientras que uso el usted para referirme con respeto a personas mayores, profesores, directivos, etc. Esto se debe a que no hay una relación de confianza con la cual el tú o vos pueda utilizarse". Finaliza. Observamos también un cierto falso prestigio, otorgado a usos pronominales extranjeros. Algunos alumnos expresaron que el tú expresa mayor respeto o es más útil para interactuar, es mejor para la escuela. De esta forma aparece la idea de que hay usos mejores que otros y queda en evidencia la tendencia social a favorecer determinadas variedades por ser consideradas más prestigiosas o valiosas. Asimismo, los estudiantes juzgan sus realizaciones lingüísticas en términos de correcto e incorrecto, mal o bien, peor o mejor. Cito: "Creo que elijo llamar a alguien por su nombre porque es la manera correcta de dirigirse a alguien", dice una alumna. Esta actitud lingüística respecto de sus usos está fundada en la tradición escolar y la observamos también en las siguientes apreciaciones sobre sus usos coloquiales locales. "Considero que el uso de esta palabra", dice un estudiante, "o frases, no es el correcto a la hora de hablar porque algunas están mal expresadas. La forma de expresar no es importante a la hora de iniciar una conversación con alguien y es por esto que los profesores no las usan ni las permiten. Ellos nos ayudan a mejorar nuestro vocabulario, no a empeorarlo. Es importante corregirnos y corregir cuando escuchamos que expresan una palabra de manera incorrecta". Estos comentarios traslucen la censura de determinados usos en el contexto escolar. Esta actitud lingüística presente en las prácticas escolares es internalizada por los estudiantes. En este sentido, la actitud lingüística de los profesores determina la de los alumnos. "Yo no uso lenguaje inclusivo", dice un alumno. "Por ahora nunca vi a algún profesor o profesora hablar con lenguaje inclusivo". O "yo no lo uso para no distorsionar la lengua". Lo que muestra, la repetición de discursos hegemónicos también. Por otra parte, los estudiantes sostienen que la mayoría de las personas de esta provincia hablan así. Es decir, que ellos reconocen que estos usos son identitarios de los hablantes de su provincia, pero al mismo tiempo los califican de manera peyorativa. "Hola, me presento, soy la lengua catamarqueña, mi gente habla más como un gaucho, por decir. Algunas personas hablan normal, otras con mi lengua. Algunas veces no dicen las palabras correctamente como son y tenemos un acento único. A algunas palabras la gente le cambia el significado", finaliza el alumno. En esta autodescripción ficticia de la lengua catamarqueña, observamos cierto grado de autodenigración o automarginación lingüística, rasgo que no permite que los hablantes adolescentes desarrollen sentido de pertenencia cultural a través del lenguaje porque no logran valorar su riqueza. En contraste con esta actitud, los adolescentes manifiestan explícitamente que tienen la intención de incluir a través del lenguaje. Cito: "En la escuela nos relacionamos con personas que poseen distintas formas de hablar, ya sea por su discapacidad, que les impide expresarse de manera correcta, porque son de otros lugares o simplemente tienen un pésimo vocabulario, y esto muchas veces es motivo de burla o exclusión". Para concluir, podemos decir que el escenario educativo en relación con la aceptación y valoración de las variedades lingüísticas es prometedor. Por un lado, los NAPS promueven la inclusión y la reflexión de los distintos usos de la lengua, y por otro, los docentes jóvenes llevan a cabo sus prácticas desde enfoques concordantes con la perspectiva sociolingüística, dan lugar a la variedad y demuestran una actitud lingüística inclusora y positiva respecto de la variedad. A su vez, los alumnos expresan de manera explícita la importancia que para ellos tiene incluir a través del lenguaje y no generar discriminación a través de las palabras. No obstante, en un plano inconsciente, dejan traslucir su impronta correctiva, originada en la escuela, sostenida por los docentes más antiguos y aprendida por ellos. Si bien no se han desterrado de la escuela concepciones de corte tradicional, el cuestionamiento de los enfoques que rigieron y rigen es un mecanismo importante para continuar esta deconstrucción.
La idea es propiciar espacios de confluencia, de reflexión y de valoración de las variedades lingüísticas para que el alumno, a partir de la aceptación de sus propios usos, pueda entrar en contacto con toda la diversidad lingüística de manera reflexiva, respetuosa y crítica.